Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este espacio de aprendizaje y gestión del conocimiento. Mi nombre es Nini Johanna Méndez, soy la asesora nacional en gestión pública del programa de gobernabilidad responsable de USAID y el día de hoy los voy a estar acompañando con este webinar sobre inclusión en salud a población con discapacidad. Este webinar hace parte de la serie Gestión Pública producida y realizada por el Programa de Gobernabilidad Responsable de USAID. El día de hoy vamos a tener una conferencia sobre cómo la gobernanza participativa debe incluir a las poblaciones, en este caso, a las personas con discapacidad, con el fin de asegurar su acceso a servicios, educación, empleo y participación en la vida comunitaria. Damos gracias a la Federación Nacional de Departamentos, quien nos acompaña en estas iniciativas de transferencia y replicabilidad de herramientas, y a RIMIS, quien es nuestro socio estratégico en la difusión de estos webinars a través de su canal de YouTube. En el chat de esta reunión, ustedes van a encontrar el enlace para acceder al listado de asistencia. Agradecemos su diligenciamiento, ya que es un requisito indispensable para que ustedes puedan acceder al contenido que vamos a presentar en esta conferencia y al certificado de participación que se entregará. Las preguntas que se desarrollen durante esta sesión pueden escribirlas en el chat de esta reunión para que sean respondidas por nuestras expertas al final de la conferencia. Ahora damos la bienvenida a Ricardo Rangel, gerente regional de Bajo Cauca y Sur de Córdoba del Programa de Gobernabilidad Responsable de USAID. Buenos días, Ricardo, y bienvenido. Muy buenos días, Nini, y buenos días a todos y todas. Agradezco su asistencia a la presentación de esta caja de herramientas, un recurso invaluable para nuestro trabajo en la inclusión social de las personas con discapacidad. El programa de gobernabilidad responsable de USAID, para que comprenda la sigla RG, se basa en la convicción de que al mejorar la gobernabilidad local, la gestión de las finanzas públicas y la prestación de servicios, podemos fomentar la paz y la prosperidad en los municipios colombianos afectados por el conflicto. Nuestra teoría de cambio es simple pero poderosa. Al fortalecer las instituciones públicas y empoderar a los ciudadanos para que exijan responsabilidad de sus gobiernos y participen en la toma de decisiones, podemos mejorar la democracia, la confianza ciudadana y, en última instancia, construir paz y prosperidad. Para lograr esta visión, RG se enfoca en 5 objetivos principales, que consisten en, el primero, mejorar la coordinación y articulación entre el gobierno nacional y el gobierno local y el flujo de recursos, permitiendo la prestación de servicios y la implementación de los acuerdos de paz. El segundo, empoderar a los municipios y departamentos para que financien e implementen las funciones necesarias para brindar mejoras visibles en los servicios de salud, educación, infraestructura, al tiempo que se cumplen con los compromisos del gobierno nacional con la paz. El tercero, fomentar la participación significativa de los actores no estatales para responsabilizar a los gobiernos de la prestación de servicios a los municipios PEDET. El cuarto, fortalecer la capacidad de las instituciones de control en Colombia para acelerar la respuesta del gobierno a las demandas de los ciudadanos. Y el quinto es adaptarnos a los desafíos y oportunidades cambiantes en Colombia para maximizar nuestro impacto. En el corazón de nuestro trabajo está la Estrategia de Equidad de Género e Inclusión Social, GESI, como le llamamos, que se operativiza en cada uno de los 5 objetivos programáticos. Y se trata de una estrategia integral y transversal al programa para favorecer la equidad y la inclusión de las mujeres, las comunidades étnicas, la población de género diverso, los jóvenes, las personas con discapacidad, PSD, por supuesto, y otras poblaciones vulnerables. En gobernabilidad responsable reconocemos que la discapacidad es una construcción social, resultado de la interacción entre el individuo y su entorno. Por lo tanto, nuestra estrategia no solo se enfoca en garantizar el acceso a servicios de rehabilitación, sino también en abordar las desigualdades, la exclusión y la discriminación que enfrentan las personas con discapacidad. De hecho, la rehabilitación basada en comunidad RBC, del cual hablaremos hoy, dispuesta por la Organización Mundial de la Salud, OMS,
la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, comprenden la rehabilitación a través de procesos terapéuticos, educativos y formativos, pero también en la equiparación de oportunidades, la reducción de la pobreza y la inclusión social de las personas con discapacidad. Este enfoque fue acogido, de hecho, y desarrollado por el Estado colombiano en 2014, cuando el Ministerio de Salud y Protección Social emitió los lineamientos nacionales de RBC para orientar a los diferentes actores y sectores, tanto del ámbito nacional como el territorial, sobre la implementación de la estrategia. Sumado al anterior, el proceso de registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad, del cual seguro ustedes ya han escuchado y si no, aquí lo escucharán, está basado en la integración de aspectos médicos que remite a la rehabilitación física y funcional y de inclusión social. Esta implica la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad. De manera que en Colombia el concepto de la discapacidad es multidimensional. Esto es que integra lo biológico, lo corporal, lo psicológico, lo individual y lo social para proporcionar así una visión más coherente de las diferentes dimensiones de los estados de salud. De hecho, un reciente estudio de la Universidad de Córdoba sobre el apoyo a las personas con discapacidad en Montería estableció que las relaciones entre las autoridades locales y las personas con discapacidad se fundamentan en demandas puntuales que por lo general no toman en cuenta las necesidades de la población, evidenciando la distancia que hay entre estos y el gobierno. Las principales razones de este hecho, explica el estudio, radican en que históricamente esta población ha sido estigmatizada por el entorno que la rodea y excluida de la sociedad y en que se desconoce el estado actual de las personas con discapacidad. Y es que en varios territorios del país la proporción entre población con discapacidad versus las inscritas en el registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad no se conoce. Por otro lado, a pesar de que se avanza en la certificación de la discapacidad, en muchas zonas sigue sin existir un diagnóstico que permita identificar las necesidades reales de la población con discapacidad. Incluso en instrumentos de planeación territorial que revisamos en RG en 2023, observamos el uso de términos como Down, retraso mental, enanismo, entre otros, que no corresponden con el nuevo concepto de discapacidad que acogió la Ley 1618 de 2013, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. A la par y en cuanto al aseguramiento de la población con discapacidad, también suele verse que la base de datos única de afiliados, la BDUA, que da cuenta sobre el número de personas en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo, reporta cifras muy por debajo del número del registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad. Y en lo que compete a la participación ciudadana, la promoción de la participación se circunscribe generalmente en la activación de los comités territoriales de discapacidad, dejando de lado muchas veces la promoción del liderazgo de personas con discapacidad, de sus organizaciones, el impulso al relacionamiento con los demás ciudadanos y el entorno. El contexto actual, teniendo en cuenta todo lo señalado, cobra gran relevancia, máxime si se tiene en cuenta los cambios de gobierno que se produjeron a inicios de este año, pero sobre todo porque está marcado por la implementación del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, que de hecho el 29 de diciembre del año pasado tuvo unas modificaciones sustanciales. Este plan nos brinda una oportunidad única para avanzar en la inclusión, pues busca mejorar la equidad en salud. Por ello se requiere una cuidadosa armonización con los planes territoriales de salud y con los planes de intervenciones colectivas. Aquí es donde nuestra caja de herramientas se vuelve indispensable. RG ha trabajado en este ámbito
en asocio con la Fundación ACASA, que valga decir, participó en la elaboración de los lineamientos nacionales de RBC. El proyecto Todos Somos Parte, desarrollado por RG y la Fundación ACASA, ha dejado lecciones de aprendizaje significativas relacionadas con el acompañamiento a las entidades territoriales en la implementación de la estrategia de rehabilitación basada en comunidad, RBC, la coordinación intersectorial en salud pública eh, y en la promoción de la participación ciudadana de este grupo poblacional y sus organizaciones. Este proyecto, fundamentado en la estrategia de rehabilitación basada en comunidad, generó aprendizajes valiosos que hemos incorporado en nuestra caja de herramientas. Esta caja de herramientas es un recurso vivo e interactivo diseñado para ser replicado y adaptado a diferentes contextos. Contiene estrategias, metodologías y herramientas prácticas para fortalecer la integración, la atención integral a las personas con discapacidad, promover su participación en la toma de decisiones y garantizar el acceso a servicios básicos. De manera que los invito a explorar esta caja de herramientas, a utilizarla en su trabajo diario y a compartir sus experiencias con nosotros. Y quiero terminar también con una conclusión que arrojó el estudio de la Universidad de Córdoba. La capacidad más notable que tienen las personas con discapacidad es establecer relaciones con los demás. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro gerente regional por esta introducción. Ahora damos la bienvenida a nuestras conferencistas. Nuris María Escobar Suárez, ella es administradora pública, especialista en gestión pública y magíster en administración pública. Cuenta con más de 18 años de experiencia en temas de gestión pública y 6 años en experiencia en trabajo con cooperación internacional. Actualmente se desempeña como especialista regional en provisión y prestación de servicios para el programa de gobernabilidad responsable de USAID. También nos acompaña Elis Miranda. Ella es geógrafa, especialista en dirección y gestión de proyectos, con más de 14 años de experiencia en coordinación y gestión y formulación de proyectos, y más de 9 años de experiencia en trabajo con cooperación internacional. Actualmente se desempeña como especialista regional en provisión y prestación de servicios para el programa de gobernabilidad responsable de USAID. A las dos bienvenidas y doy paso a Elis para que continuemos con nuestra agenda. Les recomiendo diligenciar el listado de asistencia. Este se encuentra linkeado en el chat de esta reunión para que puedan registrar sus datos. Adelante, Elis. Bueno, Muchas muy gracias. buenos días a todos y a todas. Vamos a aprender jugando acerca de la herramienta Todos Somos Parte. Voy a compartir en el chat el enlace del juego que vamos a tener hoy. Por favor, le pueden dar clic. Asimismo, les voy a compartir el código para que puedan ingresar. Por favor, tomar el código. Bien sea ubicando su celular en el código QR o diligenciando el código que es 43 14 835. No sé si algunos han jugado Kahoot, pero Kahoot fundamentalmente su estructura está dada por colores. Entonces van a seleccionar el color al cual ustedes creen que es la pregunta correcta. Los esperamos. Si tienen algún inconveniente, por favor nos indican.
Listo, bueno, les pido que por favor estén muy pendiente a mi pantalla, que es donde van a poder visualizar las preguntas. Si están desde su celular, solamente podrán ver los colores. Así que vamos a dar inicio. Tienen 30 segundos para responder la pregunta. Sin embargo, les voy a ayudar leyendo la misma. Ok. ¿Falta alguien por ingresar? Listo. Comenzamos en 1, 2, 3. Primera pregunta. ¿Qué es una política pública? Una política pública es un instrumento para atender problemas públicos. Rojo, azul, proceso que no integra decisiones por el Estado y la ciudadanía. Amarillo, las dos anteriores. O verde, ninguna de las anteriores. Por favor, voten. ¿Listo? Muy bien, Henry. Siguiente pregunta. El ciclo de las políticas públicas está dado por rojo, identificación, formulación, seguimiento y evaluación. Azul, identificación, formulación, adopción, ejecución, seguimiento y evaluación. Amarillo, identificación, diagnóstico, formulación, adopción, ejecución. Verde, todas las anteriores. Por favor, seleccionar el color que creen que tiene la respuesta correcta. Muy bien, Henry. También le recordamos que entre más rápido responda, mayor puntaje van a tener. Esta pregunta que viene tiene puntos dobles. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad? Con base a la información leída por el gerente. Rojo, auditiva, visual, sordoceguera, intelectual y múltiple. Azul, física, auditiva, visual, sordoceguera, intelectual, psicosocial y múltiple. Amarillo, física, auditiva, visual, sordoceguera, intelectual y múltiple. Y verde, física, auditiva, visual, sordoceguera, intelectual y psicosocial. Los esperamos. Vamos a ver. Wow, Henry, felicitaciones. También a Alex y Teófilo. Sigamos con la siguiente. También es por puntos dobles. ¿Qué significa la sigla RBC? Rojo, regla basada en convivencia. Azul, región Bajo Cauca. Amarillo, rehabilitación basada en comunidad. Y verde, rehabilitación basada en ciudadanía. Por favor, tomen el color que crean que tienen la respuesta correcta. Ok. Muy bien, Alex. Felicidades. Y por último, ¿cuál crees que es la ruta intersectorial de salud para las personas con discapacidad? Rojo, servicios de salud, humanización, mecanismos de protección y orientaciones. Azul, servicios de salud y humanización en la atención de servicios de salud. Amarillo, red de atención, humanización, orientaciones jurídicas y emprendimiento. Y verde, humanización y mecanismos de protección. Listo. La respuesta correcta es la roja. Es un poco complicado, pero 8 de los que están aquí la respondieron. Lucho, segundo puesto, felicitaciones. Y por último, vamos a ver quién es el ganador. Henry, felicidades. Bueno, es importante
tener estos conocimientos claros. Bueno, adelante, Nini. Le damos paso a Nuris. Adelante, Nuri. Gracias, Elis. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Querida Nuri, sí. Muchas gracias. Bueno, recogiendo un poco lo que nos manifestó nuestro gerente en su introducción y con base en el juego de Kahoot, lo que pretendemos con esta presentación que vamos a desarrollar en estos 10 minutos de Todos Somos Parte y conceptos de políticas públicas, el tema del ciclo de la política pública y elementos que integran este instrumento de planeación. Ay, espérenme, por favor, que me dicen que no se ve la presentación. ¿La están viendo? ¿Sí? En este momento sí, Nuris. Listo, lo que pretendemos en estos momentos es mirar toda la oferta que nos da el gobierno nacional como instrumentos de planeación para la construcción social y cerrar esa brecha entre la atención de los derechos humanos de la población. Em, Hay varios conceptos del tema de política pública, varios autores tienen conceptos frente a esto, pero el día de hoy queremos compartir con ustedes el concepto que da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ese es un instrumento o herramienta a través del cual el Estado y las instituciones públicas tratan de resolver a corto, mediano y largo plazo problemas públicos que afectan la garantía de los derechos humanos de un colectivo o población específica. Es decir, todos estos conceptos que no solamente da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino también el mismo DNP, la institucionalidad, va muy enrutado a que son instrumentos de planeación física para atender esas necesidades básicas insatisfechas de una población objeto. Para el caso nuestro, es un instrumento que se desarrolló para atender todas esas necesidades básicas insatisfechas de las personas con discapacidad, que la desarrollamos específicamente en la región del Bajo Cauca, en los 6 municipios que integran esta subregión del departamento de Antioquia y donde el programa Gobernabilidad Responsable USAID viene prestando asistencia técnica. Es muy fundamental la participación de la ciudadanía, no solamente para hacer el seguimiento y la evaluación al cumplimiento de este instrumento de planeación física, sino también en el proceso de construcción de la misma. Más adelante nos vamos a dar cuenta cómo participa la ciudadanía no solamente en la identificación del problema público, sino en todo el ciclo del instrumento de planeación. Hablamos de problemas públicos, en la identificación de estos problemas públicos para atenderlo a corto, mediano y largo plazo. Es muy importante identificar también qué es un problema público. Entonces, el problema público es el proceso de política donde el Estado debe participar, debido a que el sector privado no tiene incentivos para satisfacer algunas necesidades o circunstancia. Esto nos lo dice
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es una organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para la vida. Entonces, si bien es cierto, puede haber participación del sector privado, pero la obligatoriedad de atender estas necesidades básicas insatisfechas, que son problemas públicos, es del Estado. Bien, vamos entonces a ese ciclo de la política pública como instrumento de planeación. Tenemos primero la identificación de un problema público con la ciudadanía. Miremos, acá hay un ciclo donde la ciudadanía participa absolutamente de todo el ciclo, no solamente de la identificación del problema público, sino absolutamente de todo. Seguidamente, después de identificar este problema público que vamos a atender con este instrumento de planeación y las acciones allí establecidas, nos vamos a la formulación. En la formulación, la responsabilidad es de la institucionalidad, pero con la participación de la comunidad, y no solamente la comunidad objeto de atención de la política pública, sino absolutamente toda la comunidad a través de los grupos de valor que pueda participar en la formulación de este instrumento. Posteriormente a la formulación del instrumento, pasamos a la acción, que generalmente la hacemos a través de un acto administrativo, que lo llevamos, bien sea dependiendo de la entidad territorial, a la Asamblea Departamental como ordenanza o al Consejo Municipal a través de acuerdo, y posteriormente se formaliza desde la entidad territorial. Una vez aprobado este documento de planeación física, iniciamos el proceso de ejecución de la política. ¿Cómo hacemos este proceso de ejecución? Este proceso de ejecución se debe hacer a través de otro instrumento por tiempo, que lo llamamos plan de acción. Allí dentro de este plan de acción, que vamos a establecer aquellas acciones que establecimos en la parte estratégica de acuerdo a un análisis que se hizo de la parte diagnóstica para atender estas situaciones, estas necesidades básicas insatisfechas de la población objeto. Estamos hablando en estos momentos de personas con discapacidad. Entonces, a través del plan de acción, vamos a mirar esas líneas, esos ejes estratégicos que se establecieron en la parte estratégica, y lo vamos a llevar a un plan de acción un poco más puntual, con ciclo de tiempo para su ejecución. Posteriormente a esto, se debe hacer el seguimiento y la evaluación de este instrumento de planeación. No solamente aquí debe participar el responsable de su ejecución, sino también se debe socializar ante la población objeto, que esto debe quedar escrito en el documento técnico, cómo va a ser este seguimiento y evaluación y frente a quién se debe socializar y validar. Bien, finalmente queremos mostrarle algunos elementos integradores de este instrumento de planeación ante la política pública, que debe contener normas del nivel internacional, nacional, regional, y finalmente la identificación de esas necesidades básicas insatisfechas locales. Esto debe guardar trazabilidad, como todo instrumento de planeación física, con los instrumentos que se tienen a nivel regional, bien sean ordenanzas, a nivel nacional como políticas públicas nacionales, y normas establecidas a nivel internacional para atender las necesidades básicas insatisfechas de la población que establecimos allí como objeto. ¿Qué otros elementos integradores debemos de tener en cuenta para la formulación, ejecución y puesta en marcha y evaluación de este instrumento de planeación? Unos recursos y unas herramientas. En recursos es todo este tema de información primaria, secundaria, la manifestación de la población frente a las necesidades básicas insatisfechas. Unas acciones afirmativas, ¿partiendo de qué? Partiendo de ese diagnóstico que iniciamos, que construimos e identificamos con la población, no solamente la población objeto, sino todos los grupos de valores que participaron en el proceso de la construcción del instrumento de planeación.
que vamos a tener allí también unos responsables de su debida ejecución, de su debida formulación y de su debido seguimiento y evaluación. Como les decía anteriormente, deben de establecerse unas metas diseñadas de acuerdo a a ese diagnóstico que identificamos en la construcción de la política pública, con unas metas y unos indicadores a corto, mediano y largo plazo. Recordemos que estas políticas públicas siempre se establecen a largo plazo, trascienden periodos administrativos. Entonces, la sugerencia es que cuando se esté en la formulación de este instrumento de planeación, en la información secundaria, busquemos todos los instrumentos de planeación que tengamos dentro de la institucionalidad y que le apuntan a la atención a la población objeto que vamos a atender con la política pública. También lo integra la población a beneficiar, que es en este caso son las personas con discapacidad. Y finalmente, todo esto va a girar a atender un problema público que afecta los derechos humanos de la población. De esta manera, queremos que con estas acabo de hacer se hayan fortalecido un poco más los conceptos de acuerdo a esas preguntas que le hicimos al inicio y terminamos y cerramos con eso y le doy paso a mi compañera Elis. Gracias, Nuris. Bueno, ahora sí vamos a explorar la caja de herramientas. Quiero saber si todos la pueden ver. ¿Me confirman, por favor? Sí, Elis, muchas gracias. Que voy a apagar la cámara para mejorar señal. Bueno, la caja de herramientas como estrategia dinámica y adaptativa recopila la gestión del conocimiento tácito y explícito en el fortalecimiento de la atención integral y el cierre de brechas en el acceso de derechos y servicios de las personas con discapacidad de la región del Bajo Cauca. Esta caja de herramientas nace de una subvención que se realizó con la Fundación Acacia, la cual es especialista dentro de la intervención de las personas con discapacidad en varias regiones del país. Esta caja de herramientas está conformada por 3 temas en específico, que tiene que ver con las políticas públicas, el tema de la rehabilitación basada en comunidad y el sector salud. De la misma manera, está conformada por 7 capítulos. El primer capítulo es la política pública de la población con discapacidad. El segundo capítulo, el aseguramiento y certificación, que va muy direccionado al tema de salud, la coordinación interinstitucional específicamente en el sector salud, el empoderamiento de la comunidad, el piloto de BRBC de Caucasia y la comunidad de práctica que se realizó dentro del municipio de Cáceres. Asimismo, contiene un manual de usuario el cual nos indica perdón un momento y comparto toda la pantalla. ¿Me indican si están viendo toda la pantalla? Ok. Entonces, este manual de usuario es el cual nos va a permitir identificar qué contienen cada uno de los capítulos que inicialmente indicamos con su respectiva estructura. En el objetivo 1, que tiene que ver con la política pública, qué temas o subtemas contiene la caja de herramientas, lo que tiene que ver con la formulación y actualización de las políticas públicas, el análisis de la revisión de los recursos, la base de datos, el modelo de data de confirmación de los comités locales de discapacidad, el soporte, la actualización de las políticas públicas y la guía de atención influyente para los funcionarios públicos. Y así con cada uno de los capítulos que contiene la estructura como tal.
El capítulo 1, que corresponde a la política pública, contiene las estrategias de la formulación de la política pública. Me voy a detener un poco en este aspecto. No sé. Perdón, acá. Ok. Hay que tener presente que para poder iniciar la evaluación o la formulación de la política pública, es esencial trabajar articuladamente con las organizaciones de la sociedad civil existentes dentro de los municipios, los comités municipales de discapacidad, las secretarías certificadas de cada uno de los municipios y las secretarías o las direcciones locales de salud, obviamente representadas por la administración municipal. Dentro de este proceso tenemos 9 pasos específicos para poder lograr a fin término el diseño y la aprobación de la política pública. Como primer paso tenemos el desarrollo de los talleres específicamente con la organización de la sociedad civil y los comités locales de discapacidad. Es allí donde podemos encontrar todas las necesidades que aquejan como tal a la población, entendiendo que hay una brecha muy amplia en la población con discapacidad. Para el caso del Bajo Cauca, gran parte de la población con discapacidad no tiene el acceso a los servicios básicos como tal de salud, de educación, el tema productivo e inclusive los servicios básicos que normalmente un municipio presta específicamente por la dispersión del territorio y gran parte de la población con discapacidad está en zona rural. Luego se hace un paso de reflexión y acción donde se sensibiliza a todos los actores que van a participar dentro de la construcción de la política pública, específicamente en la humanización del servicio. Escucha a cada una de las personas teniendo en cuenta los tipos de discapacidad, asimismo a los servidores públicos, pues que son los que van a impulsar y van a defender cada una de las acciones con base a cada sector de la planeación, la conformación o el diseño de la política pública. Luego, la sistematización de los insumos, eso lo hace un experto como tal, el planteamiento de los objetivos con base a cada uno de los talleres diagnósticos que se han tenido por cada uno de los sectores que conforman la RBC, los planteamientos de los objetivos, el diagnóstico sectorial, la valoración y socialización. Este es un paso muy importante porque aquí debemos articular fuertemente con el Consejo Municipal, teniendo en cuenta que ellos son los que aprueban como tal la política pública. Entonces, en ese sentido, es importante desde el paso 1, que es el desarrollo de los talleres, involucrar a los concejales de los municipios para que posteriormente no haya ninguna dificultad cuando se esté realizando la exposición de motivos y el proyecto de acuerdo. Eso es fundamental para que la política pública de los municipios pues sea aprobado sin ninguna dificultad y aparte de ello pues se puedan designar recursos dentro del POAI de cada uno de los municipios dentro del presupuesto como tal. Ahora, también tenemos una guía para las entidades públicas. Esta guía les va a servir a cada uno de los municipios para poder revisar la ruta paso a paso de cómo se puede hacer una atención incluyente dentro de cada una de las secretarías. Esta es una guía muy interesante, teniendo en cuenta que para cada tipo de discapacidad hay una atención preferencial. Ahora, también es importante que dentro de cada administración municipal se prepare a la población, específicamente a atención al público, para que no se siga ampliando la brecha de asistencia o de presentación de servicios
a la población con discapacidad. Luego tenemos los lineamientos nacionales de la política pública. Todo esto se realiza con base a los lineamientos nacionales de la política pública, entendiendo que debe haber una armonización pues, de la misma. Y también podemos encontrar los modelos de política pública de cada uno de los municipios objetos de esta caja de herramientas. Por ejemplo, vamos a abrir la política pública de Tarazá. Entonces, aquí podemos encontrar el acto administrativo, el acta de conformación del Comité Local de Discapacidad, el plan de acción de la política pública, la articulación con el Comité Regional de Discapacidad y la agenda regional. Dentro del acto administrativo, pues aquí podemos ver que la política pública de discapacidad para el caso del municipio de Tarazá fue adoptada mediante acuerdo 07 del 28 de noviembre de 2022 y pues se enuncian cada una de las acciones que se van a desarrollar con base a la política pública. Asimismo, tenemos el plan de acción de la política pública, que es lo que nos va a permitir a nosotros ubicar los recursos para luego hacer la medición correspondiente en los años que indica la política. Me voy a devolver. Para el caso del tema 2, tenemos el aseguramiento y la certificación. Muchos dirían, bueno, digamos que el porcentaje de afiliación de la población ya está a nivel global, que es el 85%, el 95%, perdón. Pero sin embargo, hay una brecha amplia en cuanto a la certificación y al aseguramiento de la población con discapacidad, entendiendo que la población con discapacidad para el caso del Bajo Cauca está dispersa. En ese sentido, vimos que el 35% de la población con discapacidad de los 6 municipios del Bajo Cauca estaban sin proceso de afiliación. Entonces es importante que también entremos a revisar este tema para que ellos puedan acceder al servicio de la salud. Ahora también tenemos un proceso de certificación que es importante. No quiere decir que la persona que no tenga la certificación no pueda acceder a los servicios complementarios de salud, de educación, empoderamiento, sino que es necesario que se pueda tener una caracterización y poder tener la base de datos de la población con discapacidad de cada uno de los municipios. Ahora, dentro de esta caja de herramientas podemos encontrar la ruta de acceso para obtener el certificado de discapacidad. Esta ruta se construyó con la Dirección Local de Salud, con la Secretaría de Desarrollo Comunitario de cada uno de los municipios, con la Secretaría Certificada de Salud del departamento y con las organizaciones de la sociedad civil y como tal las EAPB existentes dentro del territorio. Entonces, ¿para qué sirve la certificación de discapacidad? Entonces, para que puedan acceder a mayor facilidad a un empleo digno y oficial, para que se puedan jubilar antes de tiempo, para que pueda tener una prioridad en el acceso a una vivienda, para acceder de una manera más fácil a la educación, para poder tener un empleo oficial y de una manera más asequible teniendo en cuenta la ley, acceder a los medicamentos no POS y tener acceso a los programas de recreación. Entonces, para poder obtener la certificación como tal, hay 8 pasos. La primera es pues, la fotocopia de la cédula, luego llevar la historia clínica, luego los exámenes que realiza pues, el médico indicando el tipo de discapacidad y el diagnóstico de la misma, una solicitud a la Secretaría de Salud para solicitar el certificado, los números telefónicos para poder para poder contactarse, la dirección de su vivienda, obviamente pues la vivienda permanente,
el número o escribir el nombre de la EPS donde está afiliado y luego a las secretarías de salud o las direcciones locales de salud para revisar las acciones afirmativas que desde la alcaldía pues se desarrollan para ello. Ahora, es importante tener presente que hay un desconocimiento de la población para poder acceder a el certificado de discapacidad. Sin embargo, es allí en donde los comités locales de discapacidad juegan un papel importante apoyando a la población con discapacidad y explicándole como tal la ruta. Luego vemos las competencias de la Secretaría locales de salud o a la Secretaría o las direcciones locales de salud con base a la resolución 113 de 2020, donde se indican las competencias que le corresponden a las direcciones locales de salud para el acompañamiento a los procesos de la certificación. Y luego vemos la articulación entre el Ministerio de Salud, las secretarías certificadas de salud y las secretarías municipales de salud. En el tema 3 vemos la coordinación interinstitucional. Entonces, aquí es muy importante que se pueda hacer un mapeo de todas aquellas entidades territoriales que trabajan en pro de la inclusión y el beneficio de la población con discapacidad. En cada uno de los aspectos que contienen la RBC, que ahorita en unos momentos vamos a explorarla un poco. Entonces, lo importante o lo primero que hay que hacer es mapear las organizaciones locales que trabajan en pro de las personas con discapacidad de cada uno de los municipios. Luego el mapeo, aquí por ejemplo, para el caso del Bajo Cauca, se realizó ese mapeo en donde vimos que la entidad, por ejemplo, la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes, por medio de la oferta del INDER Medellín, tiene actividades inclusivas. La Asociación de Víctimas de Discapacidad ASOVIDA, que está directamente en Cáceres, vincula a las mujeres con discapacidad a todas las acciones de la asociación. La Asociación de Pescadores Artesanales de Mar y Río, ASOMAR, hace una inclusión de la participación de la población con discapacidad en los proyectos productivos. Y así sucesivamente con cada una de las entidades que podemos encontrar dentro del territorio, por ejemplo, como las EAPB, en donde, por ejemplo, COSALUD con el Hospital Isabel la Católica tiene una acción de incidencia en el desarrollamiento, atención ambulatoria, medicina integral, medicina especializada, nutrición, fisioterapia, psicología, promoción y prevención. Digamos que esta oferta es desconocida por mucha de la población con discapacidad. Y es así que muchas veces pues se ve como tal la no atención oportuna de la población porque no se conoce. Ahora también se realizó un mapeo de la oferta deportiva y cultural, que es amplia dentro del territorio y que muchas veces, pues, como ya decía anteriormente, pues no se conoce, no se conoce. Por ejemplo, en el Bagre, desde la Secretaría de Salud y Educación y Cultura, se tiene la oferta de artes escénicas, clases de teatro, clases artísticas y plásticas, clases de diferentes instrumentos musicales. Este municipio pues se caracteriza por realizar amplias inversiones dirigidas a la población con discapacidad. El tema 4 tiene que ver con la coordinación interinstitucional en salud. Aquí podemos encontrar la red de atención en servicios de salud, cómo se conforma esa red de atención en servicios de salud, la humanización de la atención de servicios en salud. Voy a tenerme un poco allí porque esa fue una de las brechas más significativas que nosotros encontramos dentro del desarrollo o la construcción de esta caja de herramientas, pues teniendo en cuenta que la población con discapacidad a veces es tenida como inservible dentro de los territorios. Y uno de los que aplica más
son directamente los servidores como tal o los funcionarios de los hospitales municipales. Entonces, se hizo un trabajo muy interesante y dentro de la humanización del servicio se dan como un paso a paso de por qué es importante tener la humanización del servicio en salud, cómo se puede hacer la humanización del servicio de salud, obviamente según la clasificación del funcionamiento de la discapacidad en cada uno de los pilares, desde la atención primaria en salud, la salud familiar, la rehabilitación basada en comunidad en su pilar de salud, el desarrollo de las capacidades y la formación a cada uno de los funcionarios y de los empleados de los hospitales. Otro de ellos que revisamos es el mecanismo de protección como tal. Entonces aquí tenemos un flyer en donde indicamos cuáles son los mecanismos de protección que se realizan en cada uno de los municipios y la ruta a los cuales ellos deben acudir. Y también es importante tener presente las orientaciones jurídicas, teniendo en cuenta de que muchas veces se le vulneran sus derechos y es importante que la población con discapacidad, también su cuidador sepa dónde recurrir y qué acciones, digamos, desarrollar para poder obtener como tal sus derechos. Otro de los temas es el empoderamiento de la comunidad. La comunidad es supremamente importante porque ellos son los que apoyan a las entidades territoriales para la movilización de la política pública y las acciones direccionadas a el cumplimiento de los programas y proyectos encaminados a la población con discapacidad. Entonces es importante poder tener un directorio de cada una de las organizaciones que hay en el territorio donde se tenga detallado el objeto social y cada una de las estrategias que realizan, así como la ruta de los servicios, para poder direccionar a la población con discapacidad a qué organización recurrir para que pueda ser apoyado. Aquí es importante tener una red de apoyo dentro de la población con discapacidad, teniendo en cuenta que estos procesos son un poco largos y en ese sentido es necesario que ellos encuentren apoyo, no solamente la población con discapacidad, sino también su cuidador. Bueno, la estrategia RBC es una estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades y la integración social de todas las personas con discapacidad. La RBC tiene 5 pilares en específico: el de salud, el de educación, el de sustento, el social y empoderamiento. Dentro de la RBC, nosotros tenemos esta guía básica directamente por el Comité de Rehabilitación, ¿cierto? En donde nos indica, pues, qué es el concepto de la RBC, cómo se inició la RBC, cuál es su enfoque comunitario, dónde se promueve, ¿cierto? Y con base a unos lineamientos que directamente la Organización Mundial de la Salud nos indica. Aquí podemos encontrar los pilares. Entonces, en el pilar de salud tenemos la promoción, la prevención, la atención médica, la rehabilitación y los dispositivos de asistencia. En la educación, todo el acceso a la educación a temprana infancia, la de primaria, la educación secundaria y superior, la no formal, el aprendizaje de toda la vida, el sustento, ¿cierto? Porque el estar, digamos, en condición de, bueno, una persona con discapacidad no quiere decir que sea inservible. Ellos tienen como tal, digamos, las mismas capacidades que nosotros tenemos, adquieren destrezas como tal para poder desarrollar actividades físicas y también aportar para la familia como tal. Entonces, ahí también revisamos cómo acceder al empleo propio, cómo incentivarlo, el empleo asalariado, los servicios financieros y la protección social.
Dentro del pilar social tenemos la asistencia personal, las relaciones como tal de matrimonio, familia y comunidad. Aquí es importante tener presente de que si una persona con discapacidad puede tener fácilmente una familia y muchas veces se ven vulnerados sus derechos específicamente por la familia porque cree que, por ejemplo, si es ciego no puede tener una familia o si está en una silla de ruedas, si tiene una discapacidad física no puede tener, claro que sí lo puede tener. Cultura y artes, la recreación y deportes y acceso a la justicia. Y por último, en el pilar de empoderamiento, en el tema de comunicación, movilización social, la participación en la política, los grupos de autoayuda y las organizaciones de población con discapacidad. Dentro de la estrategia de RBC que se realizó en el Bajo Cauca, se realizó con 30 personas con discapacidad y hubieron varias organizaciones que apoyaron todo el proceso. Como tal, esta estrategia contiene un plan de acción que les puede servir a las administraciones municipales que deseen incorporar dentro de la estrategia de la población con discapacidad dentro de sus municipios. Está el paso a paso y cómo se hace, digamos, em, o cómo se desarrolla la ruta de la población con discapacidad. Aquí también es importante tener presente que se conforman veedurías ciudadanas específicamente para los proyectos que se desarrollan en cada uno de los municipios, sobre todo para poder hacer la trazabilidad y la intersectorialidad de la población con discapacidad. También la RBC se hace con el fin de poder tener una red de servicios encaminada a mejorar el acceso eh, a cada una de las necesidades o al cumplimiento de las necesidades de cada uno de la población, pues con discapacidad, el empoderamiento que es supremamente importante, ¿cierto? Como marco de estrategia dentro de los espacios y la toma de decisiones de la población con discapacidad y el fortalecimiento de las organizaciones con discapacidad. Aquí podemos ver que se hizo un listamiento de la población con discapacidad, obviamente direccionado a los objetivos de desarrollo sostenible y luego cómo se fortalece cada una de las organizaciones con base a unos lineamientos de formación de nuevos liderazgos, la autonomía como tal y la inclusión dentro de los escenarios de la toma de decisión. Y por último, tenemos la temática de la comunidad de práctica. A esta específicamente, pues la hicimos en el municipio de Cáceres, teniendo en cuenta de que no es solamente centrarse en la población con discapacidad, sino también con su cuidador. Y entendiendo que uno de los que sufren también, digamos, todos estos procesos cuando están mal llevados es el cuidador. Entonces es por eso que se incluyó una estrategia de cuidado al cuidador con 60 personas dentro del municipio de Cáceres y específicamente un piloto en el corregimiento de Jardín Tamaná de Cáceres. Asimismo, tenemos la ruta de atención la ruta integral de atención a violencia basada en género de Antioquia. Esto fue una construcción que se realizó directamente con la gobernación de Antioquia y pues se identificaron cuáles eran las entidades que estaban dentro de la ruta de atención y cómo activar como tal pues la ruta de atención. La articulación con otros programas, no solamente con los institucionales, sino con programas de cooperación que trabajan específicamente para la ruta de atención basada en violencia de género. Y por último, el trabajo del análisis de las estrategias de salud mental de la población con discapacidad, específicamente los cuidadores.
En la parte de abajo podemos encontrar un mapa de navegación que es el que nos va a permitir revisar la estructura de la caja de herramientas y el contenido pues que ésta tiene, así como con la integración de los documentos con que se cuenta. ¿Ok? Hemos dado por terminado la exploración en la caja de herramientas. Si alguno tiene preguntas, con gusto estamos para responderlas. Muchas gracias por esta presentación a nuestras conferencistas. Como les habíamos mencionado anteriormente en el chat de esta reunión, ustedes pueden hacer las preguntas aquí en lugar o en este espacio levantar su mano. Recuerden diligenciar el listado de asistencia para que se les pueda compartir el material presentado en estas conferencias y puedan recibir por la participación un certificado de asistencia. Entonces, si no existen, no vemos manitas levantadas, quizás miremos aquí el chat. Vemos que efectivamente nos están acompañando de a casa en la socialización de esta caja de herramientas y nos están diciendo que si podemos compartir el listado de asistencia. Claro que sí, ya lo estamos haciendo en este instante. En caso de que no existan dudas o inquietudes, queremos compartir con ustedes nuestros próximos webinars. Denos un segundo mientras hacemos. Inicia, hay una Dime. pregunta. Adelante. Espérame, ya la leo acá en el chat. Ay. Dice, excelente, gracias por el espacio. En el caso de un adulto mayor no jubilado con situación de discapacidad, ¿cuál sería la ruta? Gracias. La hace Fairuz Holguín. Elis. Si Elis está hablando, no se le escucha. Y él pide disculpas, tiene problemas técnicos con el micrófono. Ya se está volviendo a conectar. Hola, Vale, muchas gracias. qué pena. Ahora sí, Elis. Ok. Bueno, dentro de la caja de herramienta hay unas orientaciones jurídicas. Y dentro de las orientaciones jurídicas que nos indican, es importante llegar a la Dirección Local de Salud, ¿cierto? Para que ellos activen como tal la ruta para poder prestar como tal el servicio de acompañamiento. Adicionalmente, en la comisaría están como tal los abogados que acompañan a esa persona con discapacidad y le dan el paso a paso para que ellos puedan acceder como tal a la pensión con base a la ley que en estos momentos indican, ¿cierto?
Ese sería como tal la ruta que deberían tener. Acercarse a la administración municipal, primero a la Dirección Local de Salud, en acompañamiento con el Comité Local de Discapacidad, luego la comisaría o directamente se activa con la Dirección Local de Salud para que no tenga que estar dentro de estas gestiones con la documentación en particular con base a los requerimientos y ya allí pues se hace el proceso de solicitud de pensión específicamente. No sé si fui claro o hay alguna otra pregunta. Hola. Ya nos escribe Fairuz en el chat. Muchas gracias por resolver la inquietud. Perfecto. Mientras se animan a realizar otras preguntas, comparto con ustedes los próximos webinars que se van a estar llevando a cabo el día miércoles 26 de junio. Este miércoles 26 de junio vamos a estar hablando del impuesto de industria y comercio. Este es muy importante tanto para las entidades territoriales, para el recaudo del mismo, como para los mismos contribuyentes, ya sean personas naturales o jurídicas, para que conozcan un poco más sobre el funcionamiento de este. De hoy en 8 días, es decir, el próximo jueves 27 de junio, vamos a estar hablando de los consejos de paz y los lineamientos de política que se encuentran relacionados con ellos. Son charlas bien importantes donde se van a estar compartiendo experiencias, herramientas que les van a permitir conocer un poco más sobre estos temas y adquirir las herramientas. Como siempre, veo que Teófilo nos está preguntando sobre cómo incluirse en los webinars. Por favor, escanear el código QR que aparece en pantalla para que puedas acceder a la inscripción. Una vez se realice la inscripción, es importante verificar los correos electrónicos. Les sugiero que no coloquen mayúsculas sostenidas. A veces eso rebota cuando se envían los enlaces para acceder a estos webinars. Entonces, que coloquen muy claramente su correo electrónico para que les estemos compartiendo los enlaces. Importante también tener en cuenta que estos webinars están siendo publicados posteriormente en el canal de YouTube de nuestro socio Rimis. Allí van a aparecer después del día viernes la charla del día de hoy y la que se realizó el día de ayer. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Si no tenemos preguntas adicionales frente a este espacio, les agradezco mucho su participación, agradezco mucho el que nos hubiera acompañado nuestras expertas Elis Miranda y Nuris Escobar, a nuestro gerente regional Ricardo Rangel y todas las personas que estuvieron en este espacio. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Gracias, Nini y equipo. Buen día.